Mi encuentro con extraterrestres. Séptima parte. La ética de la máxima supervivencia. La oportunidad, como valoración de la noción de norma. El hermoso planeta Yarga, una morada estable. ¿Estamos al comienzo de una nueva ética? ¿Cuándo ha tenido lugar la operación Supervivencia Tierra? La probabilidad de supervivencia humana. Naves espaciales cósmicas universales. ¿Por qué tienen forma de disco? Promesa de volver. Después de escuchar tantos argumentos, hice la siguiente observación. Hemos vuelto al punto de antes. El conocimiento del bien y del mal. Vuestra justicia me parece razonable, pero no me convence el hecho de que aceptéis la libertad sexual, solo porque es desinteresada. Para los seres que viven según el desinterés, la respuesta es simple. Pero, tenemos la impresión de que tú deseas una respuesta más argumentada. La explicación nos llevará a un terreno filosófico. Te explicaremos la ética de la máxima supervivencia. La palabra máxima, aquí, es entendida en sentido literal, es decir, la máxima probabilidad de supervivencia, para el máximo número de hombres. La pantalla me ofreció una vez más, una vista aérea de Yarga, pero a menos altura. Las imponentes arterias mostraban trayectos rectilíneos, a través de desiertas fajas de bosques, flanqueadas por cilindros habitables. Las palabras no bastan para describir la impresión de eficiencia, que este mundo, en cada detalle, suscitaba. Aquí vivían 6.000 personas por kilómetro cuadrado y, sin embargo, no se notaba ningún atasco, ninguna pelea en las calles o cerca de las casas. Nada descubría la superpoblación. Únicamente, la intensidad de tráfico en las calles, podía ser un indicio. Me resulta bastante lógico que aspiréis a la máxima posibilidad de sobrevivir, pero, ¿por qué esta enorme superpoblación? ¿Por qué debe ser proyectada al máximo? ¿Puedes aceptar la idea de que una raza inteligente constituye la finalidad de la creación material? Entonces, ¿con cuántos hombres quisieras alcanzar la integración cósmica? Con una densidad de población razonable. ¿Y quién define el grado de tal razonamiento? Ya, ¿quién podría definirlo? Bien, la respuesta me parece simple. Los hombres mismos mediante un referéndum. La respuesta es aún más simple. Los padres lo deciden sin referéndum. Un nivel mental elevado, esfera, acompañado de una extrema libertad, regula este problema automáticamente. La reproducción depende de la necesidad social, convirtiéndose en la acción final de los hombres libres que tienen un entusiasmo por su comunidad y una fe en el futuro. Cuando están convencidos de que han conseguido una superpoblación, dejan de reproducirse. Pero, esta decisión no puede ser dejada al arbitrio de los hombres. Yarga demuestra que este problema puede escapársele de las manos. ¿Acaso es cuestión de informarse? La información con el fin de influenciar la formación de la opinión, no es justa. Se llama propaganda. Nos sentimos muy halagados por el hecho de que tú pienses que Yarga está superpoblada. Para nosotros, es un gran cumplido. Y, ahora, una pregunta importante. ¿Por qué este razonamiento? El sugestivo panorama me inspiró, aflorando inmediatamente la respuesta a mis labios.
Porque pienso que Yarga es un planeta donde las personas se aman recíprocamente y no se obstaculizan. Para vosotros, no debe existir el concepto de superpoblación. La disponibilidad de traer hijos al mundo y hacer que crezcan está en relación directa con el entusiasmo, el placer de vivir y la confianza en el futuro. Es nuestro amor hacia la omnicreatividad el que hace que tendamos a alcanzar la integración cósmica con el mayor número de personas. Cuando hayas aprendido a pensar según las reglas máximas, descubrirás por ti mismo los principios de la eficiencia extrema, que son los que seguimos nosotros. Para no obstaculizarse uno con otro, por ejemplo, hay que seguir una larga serie de normas de eficiencia, empezando por la eficiencia del ordenamiento espacial y del sistema de transportes. Esto significa, en otras palabras, la eliminación de cada transporte inútil. 1. Capacidad de transporte elevada. Impedir las horas pico mediante una lógica distribución de tiempos de trabajo durante el día y la semana. Grandes posibilidades de descansos, recreos, vacaciones, etc. Una especie que no consigue impedir los problemas negativos de la masa, como obstaculizarse uno con otro, no podrá nunca disfrutar al máximo de las capacidades receptivas del propio planeta. Habláis de repartición del tiempo laboral. ¿Conocéis también vosotros el descanso dominical? Claro que lo conocemos. Vuestra subdivisión por semanas adopta el número universal 7, y no se puede mutar. Un día de cada 7, también es fiesta para nosotros, y la festejamos en grandes grupos, donde practicamos la contemplación final. Es el día de la amistad y de la alegría que esperamos durante toda la semana, el día en que se cumple nuestro deseo. Me es difícil entender cómo, a pesar de vuestra ética tan elevada, podéis aceptar la libertad sexual. No es fácil entenderlo. Porque el hombre limita los nacimientos y determina libremente el número de hijos y las libres relaciones sexuales, cuando evidentemente el ordenamiento natural prescribe una más rápida reproducción. ¿Hasta qué punto el hombre tiene derecho a decidir? La respuesta es posible, únicamente, según un razonamiento extremadamente lógico. El hombre tiene el deber de conservar la especie. Esté superpoblado, o sea, cuando no pueda sustentar a un mayor número de personas, el hombre tiene el derecho y el deber de intervenir y de poner término al aumento de población. Pero, ¿este derecho existe antes de que se produzca el momento fatal? La respuesta se basa en una de las leyes fundamentales de una civilización elevada. El hombre tiene derecho a intervenir racionalmente en el ordenamiento natural, con el pacto de que utilice esta misma capacidad de raciocinio para contribuir a realizar el fin de dicho ordenamiento natural. Es la ley fundamental de la ética de la máxima supervivencia. El hombre tiene derecho a la libertad sexual, si emplea su poder de raciocinio para realizar el fin último del ordenamiento natural, la máxima densidad de población del planeta, utilizando el medio que haga falta. ¿Y qué es lo que nos empuja a lo que tú llamas superpoblación insensata? ¿Qué es lo que nos empuja a estas normas de eficiencia? Vuestro deseo de alcanzar la omnicreatividad. Nuestro amor nos lleva a la libertad sexual. Así es. En otras palabras, vosotros no tenéis la libertad. Lo que para nosotros es justo, para vosotros no lo es. Inspiré profundamente. Pero, es absurdo. Vosotros que sois los defensores de una libertad desenfrenada, me venís a decir que podéis aplicar la limitación de los nacimientos razonando de cierto modo, y nosotros no. Entonces, tampoco la ciencia médica está en lo justo, porque va contra el orden natural. Mientras, quedan con vida hombres que estaban predestinados a morir, también hay niños predestinados a nacer, y no nacen. Una cosa compensa la otra. Desde el punto de vista puramente teórico, la injerencia médica es injusta si elimina la selección natural de la reproducción. Nuestra selección de reproducción ya te la hemos explicado. Es nuestra conciencia de supervivencia, ley de degeneración, la que hace que la injerencia médica sea inaceptable. Que esta aceptación tenga algo que ver con palabras o razonamientos es absurdo. Solo, hechos exactos pueden participar desde el punto de vista ético, y la selección de reproducción y la superpoblación son en nuestro planeta hechos, no palabras. Así, nosotros tendremos que interrumpir la asistencia médica y la regulación de los nacimientos. No comprendemos el motivo de tu irritación.
Estamos hablando, desde hace un día y medio, de tu conocimiento erróneo sobre este planeta y te fijas, precisamente, en la regulación de los nacimientos. Y además, quien habla de interrupción, tienes que ver las cosas de manera distinta. La injerencia médica en el ordenamiento natural obliga, según el derecho cósmico, a la ética de la máxima supervivencia, de la misma forma que vuestra injerencia tecnológica incita a la realización de la ética de una civilización universal. Ocurre, precisamente, lo contrario. La tecnología apunta hacia la ética. Has dicho, precisamente ahora, que para nosotros la palabra superpoblación no debía existir, lo cual también es inexacto. Existe un límite. La producción alimentaria. La ética de la supervivencia se basa en aquella, con prioridad absoluta. Una falta de alimento derrumbaría nuestra estructura comunitaria. Las inversiones en nuestros sectores agrícolas superan incluso a las de los sectores de la construcción. El cultivo de nuestro suelo, con la consecuente regulación del nivel de aguas subterráneas y las oportunas máquinas de irrigación, abono y elaboración, exigen enormes proyectos de transporte terrestre, con millones de kilómetros de conductos y sistemas de drenaje y la puesta en marcha de un sistema de canalización con centros enormes de montaje. Dirigimos la máxima atención a una producción alimentaria, donde el riesgo de malas cosechas debe ser el mínimo concebible. Me ofrecieron un amplio documental, con imágenes y comentarios, de una empresa agrícola automática. Dada mi ignorancia en la materia, no me siento en condiciones de hacer una descripción precisa. Me bastará citar algunos puntos que pueden ser esenciales. En Iarga no se utilizaba ningún abono químico. Resultaba más eficiente utilizar los excrementos que se recogían de los bloques de viviendas que rodeaban cada una de las zonas agrícolas. En consecuencia, cada cilindro habitable tenía dos circuitos hidráulicos. Uno, de agua depurada con una especie de jabón, espuma, y otro, de agua potable. También los circuitos de desagüe eran dos, para mantener separada el agua jabonosa de las heces. El jabón era separado químicamente del agua, y ambos eran depurados. Las heces eran tratadas en el subsuelo y transformadas en abono concentrado. Después, iban a parar a grandes depósitos subterráneos, en las zonas agrícolas. Los depósitos de desechos estaban divididos en desechos orgánicos, desechos sintéticos y residuos inutilizables. Estos últimos eran quemados a temperaturas elevadísimas y, lo mismo el humo desprendido que las cenizas trituradas, eran dispersados en el subsuelo junto con el agua residual. En las zonas agrícolas, se utilizaban enormes andamios suspendidos, de longitud superior a los 100 metros, a través de los cuales se movían transversalmente las máquinas, deslizándose sobre rieles extendidos a lo largo de dicha zona, casi 10 kilómetros, con unos 20 sistemas de rieles. En dichos puentes móviles, a casi 3 metros del suelo, podía quedar suspendido cualquier tipo de aparato, estando dirigido todo el sistema desde una cabina de control central. Asimismo, pude ver en acción una máquina que ejecutaba distintos trabajos al mismo tiempo. Una porción de terreno fue cortada en 2 estratos por 2 cuchillos en forma de U. Entonces, dichos estratos, mediante una radiación especial, fueron rociados con una sustancia de abono. Después, fueron de nuevo girados y, finalmente, vueltos a poner en el surco. Una serie de túbitos en forma de picos de oca, tenían la función de sembrar. Por último, la superficie fue cubierta con un estrato blanco, semejante al plástico. Una automatización completa en cada detalle. Si todo es así, desde luego, la vida en Iarga no es tan fea. Creemos que las consecuencias de la ética de la máxima supervivencia son, ahora, lo suficientemente claras para ti. Ciertamente. Os considero capaces de llevar a cabo cualquier proyecto que os venga a la mente, con tal de que sea lógico y eficiente. La humanidad terrestre, también, sería capaz de cualquier proyecto, si intentarais llevarlo a cabo todos juntos. La creatividad humana es ilimitada. Basta con saberlo. Deberías saber que en la Tierra hace falta una gran acción unitaria. Esta acción, este grandioso plan común, debería llamarse Operación Supervivencia Tierra. Es imposible. ¿Creéis, verdaderamente, que la especie humana tiene alguna posibilidad de supervivencia? ¿Creéis, verdaderamente, que nosotros, los terrestres, tenemos también alguna probabilidad, de entre 1000, de conseguir vuestro nivel de civilización? Mientras iba hablando, señalaba el panorama de Iarga, frente a mí.
Inmediatamente la imagen desapareció y apareció una nueva, una porción de espacio cósmico que quitaba la respiración. Por el fondo aterciopelado, violeta oscuro, del cosmos, entre un centenar de estrellas, aparecía, en estática belleza, una gigantesca esfera azul clara. La Tierra. La vista era tan desconcertante y real, que me parecía estar en la nave espacial, de donde provenía la filmación. Me sentí tan conmovido, que se me saltaron las lágrimas. Nunca había visto nada igual, tan perturbador, tan hermoso. Casi toda la esfera estaba iluminada, y en el borde sutil donde había sombra, resplandecían muchas nebulosas que iban del tono anaranjado al rojo, en la luz crepuscular del sol. En el centro de la esfera, se apreciaba una gran zona sin nubes, donde las islas oscuras de velo verdoso se encontraban sobre la superficie azul del agua. Este es el planeta azul de la luz deslumbrante, habitado por una elegante especie de piernas largas. Uno de los más bellos planetas que nosotros conocemos. Un paraíso cósmico entre todos los planetas no habitados, entre todos los contrapesos desconsolados de la naturaleza. Una joya cósmica que, con sumo cuidado, está suspendida entre otros cuerpos celestes, de tal forma que describe sus órbitas a la justa distancia de su Sol. Una morada cósmica para una graciosa especie inteligente, que podría ser un paraíso, si el hombre quisiera comprender el mensaje cósmico del amor. Una declaración cósmica de amor dirigida al poder creativo de la humanidad terrestre. A ti, precisamente, que habitas en la Tierra, hemos de decirte lo hermosa que es. Es impresionante contemplar la belleza de los planetas habitados, respecto al árido desconsuelo de los planetas deshabitados. ¿Por qué la omnicreatividad ha prestado tantos cuidados a estos planetas habitables, a un mundo material tan lejano de la estructura inmaterial? Quizás fuera dirigido a los animales. Quizás estos comprendan algo con su inteligencia apagada. O, quizás, esta belleza está dedicada a aquellos seres racionales que con su raciocinio pueden disfrutarla y quedar encantados. ¿Acaso la belleza de la Tierra no contiene el mensaje que la fuerza creadora del universo encierra en la benevolencia y admiración de su hombre elegido? Vosotros habéis obtenido la libertad y un paraíso y, además, la posibilidad de poder ser creativos en las expresiones sensitivas. Vosotros podéis amar, admirar, gozar y estar en éxtasis. En una palabra, podéis ser felices. La omnicreatividad os ha depositado en un lugar ya preparado donde, solo con la justa visión de una fatiga relativamente modesta, podéis ser felices. Compadecemos a los hombres que habitan en un paraíso cósmico, con la estabilidad y la alegría de vivir al alcance de la mano, y no lo ven así. No esperan nada de un grandioso futuro que les aguarda más allá del horizonte. Se sienten impotentes, presos en la espiral del creciente egoísmo. Lo mismo ocurre contigo. Te sientes descorazonado, por no decir desesperanzado. ¿Crees, verdaderamente, que hubiéramos incitado esta conversación, si la empresa hubiese sido desesperada? Mejor, no hablar de ello. Teniendo presente la declaración de amor cósmico, no hay nada sin esperanza. No te dejes asustar por todas las malas noticias que todos los días escuchas por la radio, prensa y televisión. Cree firmemente en la buena voluntad, que está viva en millones de hombres. Tú lo sabes, Steph, y ahora debes encontrar la fuerza necesaria para esperar. Debes encontrar el valor para afrontar la opinión pública, pues la verdad de lo que es justo, no puede ser vencida. Los hombres inteligentes tienen la capacidad natural de reconocer lo que es justo, porque la inteligencia sitúa al hombre en condiciones de ser objetivo. ¿Qué es lo que te hemos dado, en realidad? Te hemos dado una idea de la armonía cósmica, un trocito de cisfera, de Yarga. El don más precioso que podíamos ofrecerte. Un don de gran valor, pero también peligroso. Terriblemente peligroso, porque puede ofender la libertad humana, si no es utilizado de modo correcto. Con esta conversación, hemos asumido una gran responsabilidad, pero también hemos creado una grave responsabilidad en ti. Por eso, ahora, hablaremos de la ética de los contactos interplanetarios. Te hemos hablado del momento, en el desarrollo de una especie inteligente, en que resuena la advertencia de no intervenir más, para todas las razas supercivilizadas. Es el momento en que la omnicreatividad se manifiesta en uno de los miembros de la especie que vive sobre el planeta. Para vosotros, dicho momento ha sido la venida de Cristo. ¿Y por qué tenemos que estar tan lejos?
Porque, solo a través de la libertad, la creatividad humana puede evolucionar y perseguir el fin que produce la felicidad de estar en paz consigo mismo. Solo a través de la libertad, un hombre puede ser desinteresado, y solo a través de la libertad, puede conseguir la integración cósmica. Un hombre que no sea libre, no tiene nada que hacer. La libertad es, cósmicamente, sagrada. Violar la libertad de una especie llamada hacia la integración cósmica, es el delito más grave que una especie supercivilizada puede cometer. No podemos ayudaros. No podemos entrar en contacto abiertamente con vosotros, pero estamos autorizados a recorrer una determinada zona limítrofe. Así, lo mismo que otras especies, visitamos regularmente vuestro planeta y, de vez en cuando, nos dejamos ver. En los últimos años, hemos hecho llegar hasta aquí un buen número de discos volantes, operantes con sistemas antigravitacionales, con la esperanza de que vosotros, alguna vez, buscaseis el motivo por el que otras razas inteligentes os advierten, aún sin entrar en contacto con vosotros. Desgraciadamente, hemos fallado. Probablemente a causa del hecho de que nuestros avistamientos han sido considerados como secreto militar. Así pues, se nos ha ocurrido la idea de regalar un trocito de metal a un hombre, del que podemos afirmar que ha alcanzado un cierto nivel de inteligencia. Pero, al mismo tiempo, con ocasión de este contacto, se hubiera podido averiguar hasta dónde hubiéramos podido llegar con el diálogo. Extrañamente, el diálogo ha sido posible hasta el fin. Ha habido diferencias en esta conversación, lo cual es normal, teniendo en cuenta las distintas condiciones existentes entre nuestro planeta y la Tierra. Pero, al fin y al cabo, ha habido cierta aceptación por parte de un terrestre sin preparación, de gran aspecto fisiológico. Las preguntas han versado sobre Yarga, a pesar de que nosotros, desde hace mucho tiempo, observamos y controlamos la Tierra. ¿Por qué teníais que ser tan distintos de nosotros? Para crear la máxima posibilidad de incredulidad, por parte de la humanidad, en lo que a ti respecta. Debe ser eso. Nadie creerá en esta historia. Pero ¿cuál es el significado de esta conversación? El significado de esta conversación es el de formular una hipótesis, una posibilidad teórica, respecto a la cual cada hombre, después de una cierta elección, pueda decir sí o no, dejando intacta la libertad humana. Ponte en nuestro lugar. Nosotros estamos próximos a la omnicreatividad, vivimos con ella y la amamos. ¿Cómo podemos, en nombre del cielo, impedir que la tierra explote por los aires, sin violar vuestra libertad? Piensa en nosotros. ¿Tú, cómo te comportarías? Quizás tendrías nuestra misma idea. Bastaría un solo hombre que dispusiera del concepto justo. Pero, ¿cómo darle este concepto, este poder, sin que él ejerza después una presión en su ambiente? Imagínate, por un instante, que él pudiera escribir una relación acompañada de una prueba inimpugnable, siendo el manantial de las informaciones una supercivilización extraterrestre. Imagínate que pueda hacer callar a la oposición con pruebas materiales. ¿Piensas cuáles serían las consecuencias? La idea me parece divertida, pero, ¿cuáles serían las consecuencias? La respuesta es evidente. Según la ley natural de una civilización elevada, se produciría una falta de libertad, una coacción a creer y, por tanto, una discriminación. El resultado sería el caos. Tus respuestas nos levantan el ánimo. Durante nuestro encuentro, hemos notado tu desinterés. Hemos elegido a un hombre razonablemente desinteresado y tenemos, ahora, la secreta esperanza de que comprendas y aceptes tu responsabilidad. Tu relato no tendrá nunca el sello de la autenticidad. Deberás escribirlo como si fuese fruto de tu fantasía, sin que nosotros intervengamos. ¿Acaso, debo plantear un razonamiento personal? Vuestro consejo no es honesto. Sería como pretender ser guapo con las plumas de un pavo real. Honestos. Desde luego, pero solo entre aquellos seres de un nivel similar. Tampoco, nosotros hemos sido tan honestos. Te hemos dicho solo lo justo para que tú pudieras comprender y aceptar. El resto nos lo hemos callado deslealmente. Tampoco en ti, la honestidad, parece justa. No puedes violar la libertad humana. ¿Esto quiere decir que tendremos que destruir las fotos que hemos hecho? Sí, no queda otro remedio. Ninguna prueba, por pequeña que sea, puede dejar huella, salvo tu opinión.
¡Cuántas complicaciones! Cada vez, lo veo todo más complicado. Coraje, Steph, es lo único que necesitas. Coraje y confianza. Ahora, mantendremos la promesa que te habíamos hecho al comienzo de la conversación, o sea, la visita a nuestras astronaves. ¡Fantástico!, exclamé. En la pantalla, apareció una nueva imagen de los espacios celestes, con centenares de estrellas en el infinito violeta oscuro del cosmos. En el centro, estaban suspendidos en el vacío 4 discos que reflejaban una luz cegadora, situados en fila, a una distancia regular el uno del otro. Poco después, dichos objetos giraron lentamente un cuarto de giro, alrededor de su eje, por lo cual me fue posible verlos de perfil. Me entusiasmé. «Discos volantes, son verdaderos discos volantes», exclamé. Vistos de perfil, parecían tener una forma aerodinámica, con los bordes afilados. Por arriba y por abajo, se configuraban según círculos concéntricos, pero carecían de ventanillas u otro indicio que demostrase la presencia de seres vivientes a bordo. Sobre una nave espacial, a mi derecha, se podía ver un pequeño borde cilíndrico que reflejaba un rayo de sol cegador. Estaban comunicados por un cable, no siendo visible nada más. ¿Son grandes, en realidad, estos objetos?, pregunté. Puedes verlo por ti mismo. De la última nave espacial, asoma la cúpula de navegación, y tú ya la conoces, has caminado por ella. No me digáis que se trata de aquel botoncito que emana una luminosidad cegadora. Exactamente. Me quedé asombrado. Solamente en aquella plataforma, se hubiera podido construir una ciudad. Pues, entonces, dejadme pensar, deben tener, al menos, 250 metros de diámetro. Tu medición es exacta. Empecé a sentirme confuso. A lo mejor estaba viajando encima de un enorme vagón cisterna. ¿No estará, aquí, bajo el agua, uno de esos objetos enormes? No, desde luego que no. Esta es una unidad de aterrizaje, una nave espacial completamente equipada, de dimensiones mucho más pequeñas, que puede ser lanzada desde el centro de la nave principal, operar independientemente en el espacio y aterrizar en los planetas. No son tan grandes. En realidad, hubiéramos deseado que fueran mucho más grandes. Por razones de seguridad, un comando espacial está compuesto de 5 naves. La quinta no la ves, pues esta filmación está hecha durante una maniobra de acoplamiento, cerca de Yarga. Las naves están comunicadas entre sí por un cable hueco, a través del cual puede pasar un ascensor. ¿Por qué tienen forma de disco? La forma de disco es la configuración final universal de las naves espaciales interestelares. La razón principal es la forma circular del mecanismo de propulsión, las ruedas solares. Para darte una idea de cómo están hechos, he aquí una filmación. Apareció un gigantesco taller de, al menos, medio kilómetro de diámetro, en plena actividad. Se estaba construyendo una nave espacial de este tipo, una estructura metálica extremadamente complicada, cimentada estelarmente, donde se apreciaban claramente los contornos de un disco. Centenares de yarganos trabajaban en esta obra con trajes anaranjados, situados sobre diversos planos, entre grúas y otros dispositivos elevadores. Cerca de la parte externa del disco, eran visibles 2 conductos circulares que lo rodeaban, cada uno de 6 metros de diámetro, y a unos 4 metros el uno del otro. En torno al doble sistema de conductos anulares, había un tubo mucho más grande, de sección triangular achaflanado, que comunicaba con el sistema de conductos anulares a través de tubos colocados tangencialmente, en forma de tromba. Este sistema anular, compuesto de conductos, constituía la rueda solar. No acabo de comprender cómo un sistema de conductos circulares puede hacer mover una nave espacial. El principio de propulsión cinética de la masa, quizás te resulte familiar. Por ambos conductos anulares, circula la materia en el interior de campos magnéticos y con una velocidad relativa. El sentido de la circulación es en dimensiones opuestas. Por un conducto, va de izquierda a derecha y, por el otro, de derecha a izquierda. ¿Acaso, se trata de una especie de ciclotrón? Mejor digamos, una especie de sincrotrón. El sincrotrón es un tipo de acelerador de partículas. Se diferencia de otros aceleradores en que las partículas se mantienen en una órbita cerrada.
Los primeros sincrotrones se derivaron del ciclotrón, que usa un campo magnético constante para curvar la trayectoria de las partículas, aceleradas mediante un campo eléctrico también constante, mientras que en el sincrotrón ambos campos varían. La velocidad máxima a la que las partículas se pueden acelerar está dada por el punto en que la radiación sincrotrón emitida por las partículas al girar es igual a la energía suministrada. Los sincrotrones también se utilizan para mantener las partículas circulando a una energía fija. En este caso reciben el nombre de anillos de almacenamiento. El principio de la propulsión a chorro ya lo conoces. Gas o materia caliente vienen expulsados a la máxima velocidad posible. Una nave espacial universal, en realidad, hace lo mismo. La materia es expulsada a la velocidad de la luz, pero no en el espacio, sino en el campo antimateria, antes mencionado, donde ésta simplemente desaparece y se transforma en energía inmaterial del campo portador cósmico. Ahora, observa este sistema anular de conductos, de arriba a abajo, y traza una perpendicular en la dirección de vuelo, desde el punto central. Traza, después, dos puntos diametralmente opuestos el uno respecto del otro. En cada uno de estos puntos, pone en acción, desde cada tubo anular donde la materia baja de modo retrógrado, un láser cósmico y deja escapar, una tras otra, las partículas más veloces. Se produce el mismo efecto que en un cohete, donde por los dos chorros se expulsa la materia a la velocidad de la luz. Por la forma circular del sistema de conductos, los dos láseres, diametralmente opuestos el uno al otro, pueden ser desviados de tal modo que la fuerza agente pueda ser aplicada a cada dirección de la superficie lateral. Puede aplicarse hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás. Hasta aquí, lo entiendo más o menos. Pero, ¿acaso, no hace falta, como en todos los demás cohetes, disponer de alguna sustancia para poder hacer desaparecer la materia continuamente? Este es el punto esencial de la nave espacial universal. Durante el proceso de propulsión, no se pierde materia. La materia retroexpulsada desaparece, pero permanece como exceso de energía inmaterial del campo portador cósmico, en un complicado campo de fuerzas, en el interior de la nave espacial. De este modo, podemos dar origen, sucesivamente, a una materia renovada que, de nuevo, es introducida y acelerada. Así, este proceso se repite por ciclos continuos. Durante la expulsión de la materia, se pierde únicamente energía de movimiento, es decir, viene transformada en una fuerza sin reacción, pero la masa-energía permanece constante. ¡Increíble! Así podéis provocar realmente una fuerza sin reacción en un circuito cerrado. ¿Cómo es posible? Estaba convencido de que la ley de acción y reacción era exacta. La ley que tú mencionas es exacta. Para que sea ineficaz, hace falta que sean ineficaces también las leyes naturales o el campo portador cósmico. ¿No teméis que con estas informaciones que me estáis facilitando, podamos construir también nosotros una rueda solar? Las transformaciones materia-energía-campo portador, o la posibilidad de volver ineficaces las leyes naturales, exigen una física atómica tan desarrollada, que está todavía fuera de vuestro alcance. Los excesos de energía del campo portador, donde se origina la materia, constituyen un fenómeno extremadamente peligroso. Dichas increíbles concentraciones de energía son manipulables solo a través de una especie de campo gravitacional, cuyas nociones más elementales se ignoran aún en la Tierra. Una rueda solar emana un campo de fuerzas que, por ejemplo, a grandes distancias, puede contrarrestar definidos movimientos electrónicos o hacer saltar en añicos estructuras metálicas. Incluso, en nuestra Vía Láctea, estos campos de energía aparecen donde se forma siempre nueva materia, representando un obstáculo para los viajes interestelares. No te puedes, ni siquiera, imaginar todo lo que hay que tener en cuenta para construir las naves espaciales en forma de disco. ¿Por qué la llamáis rueda solar? ¿Qué tiene que ver con el Sol? Los soles son, por la rotación de sus masas críticas, naves espaciales naturales que, bajo el efecto de bombardeo de partículas de sus vecinos, navegan por el espacio, según fuerzas vectoriales cósmicas libres. Estas fuerzas hacen que aquellos puedan mantener la distancia, respecto a otras estrellas, y originan el movimiento de rotación y la expansión de las nebulosas galácticas.
En consecuencia, una rueda solar produce fuerzas que son una imagen de las fuerzas solares. No obstante, una rueda solar puede ejercer una fuerza solo sobre la superficie lateral. De hecho, una nave espacial con una única rueda solar no puede navegar. Es necesario instalar, cerca de la gran rueda solar, por ambas partes, una rueda más pequeña que pueda acoplarse a aquella para poder dirigir la nave espacial. Cuando este sistema anular se cierra en una armadura aerodinámica, se obtiene la forma de un disco. ¿Por qué una nave espacial debe ser aerodinámica, si el espacio está vacío? Desgraciadamente, no es así. Para las naves espaciales que se mueven a velocidades relativas, el espacio no es lo suficientemente vacío, siendo necesaria no solamente una perfecta forma aerodinámica, sino también una coraza exterior. Viendo la superficie de nuestro disco, te habrás dado cuenta que la coraza no es una medida de seguridad inútil. Las naves espaciales no tienen ni fuselaje ni ventanas. Son proyectiles poderosamente acorazados y resistentes, gracias a su forma de disco. Cuando nuestro radar detecta fragmentos de materia, ejecutamos la maniobra apropiada. Exponemos la mínima superficie en la dirección, de donde se teme que viene el peligro. Aún así, algunas partículas materiales dejan señales en la coraza. Por esta razón, nuestras naves espaciales vuelan siempre en formación lineal. Nuestro grupo consta de 5 naves, de las cuales la primera va sin tripulación, pues corre el riesgo mayor. Las naves están comunicadas entre ellas por un cable, pues a velocidades relativas, las comunicaciones por radio son inutilizables. Otra ventaja de la forma de disco es la gran resistencia natural a las variaciones térmicas, aparte de la gran superficie de enfriamiento. Nuestras naves espaciales se calientan excesivamente en condiciones normales de maniobra, y la coraza superficial funciona al mismo tiempo que la superficie de enfriamiento, existiendo un control completo de los procesos energéticos. En fin, la forma de disco es muy eficaz para mantener, mediante el magnetismo de la coraza, un potente campo magnético exterior que debe proteger a la tripulación contra las irradiaciones materiales del espacio. Con esto, creemos haber respondido satisfactoriamente a lo que hace referencia a la forma de nuestras naves. Desde luego. Pero, ¿no habéis hablado de los medios de defensa que utilizáis contra la materia que amenaza las rutas de las naves espaciales? El rayo antimateria es una defensa contra los fragmentos más grandes que, muy raramente, se presentan en el espacio interestelar. El uso de este rayo precisa no solamente una cantidad de energía increíble, sino que está vinculado por el derecho universal a severas restricciones, para evitar un desequilibrio del orden natural. Estamos autorizados a su uso para impedir una catástrofe y solo cuando no quede otro remedio. Esta arma de defensa no puede, sin embargo, sustituir a la coraza. Entiendo. Pero, ¿cómo es la vida a bordo de vuestras naves acorazadas, en condiciones de ausencia de gravedad? No me la imagino tan divertida. En condiciones de ausencia de gravedad, de hecho, no sería tan divertido. Mejor dicho, sería imposible. Un ser inteligente no puede vivir sin campo gravitacional, durante los interminables viajes interestelares. En nuestras naves, el problema está solucionado mediante la fuerza de acción continua de la rueda solar que genera una aceleración o una deceleración constante, igual a la aceleración de gravedad de nuestro planeta. Nosotros no dejamos, como hacéis vosotros, que sobre nuestra tripulación incidan fuerzas anormales. En nuestras naves, la aceleración es constante, por lo cual nosotros vivimos a bordo, como si estuviéramos en nuestra propia casa. Al principio del viaje, empezamos con un largo periodo de aceleración, hasta alcanzar la velocidad máxima. Después, los periodos de deceleración y aceleración se alternan, y en la última parte del viaje tiene lugar un largo periodo de deceleración. Así, está siempre presente un campo gravitacional, por la acción continua de la gran rueda central. Las ruedas de control no son usadas para el accionamiento normal, pues el rendimiento energético es mucho más bajo que el de la gran rueda solar. ¿Qué quiere decir a bordo, arriba o abajo? En la pantalla, aparecieron de nuevo 4 naves espaciales, alineadas y unidas por un cable. Estás viendo la formación de nuestro grupo, poco después de partir de nuestro planeta. Aquí, la aceleración apuntaba hacia la dirección de vuelo, y las naves volaban hacia la izquierda.
La nave de la izquierda estaba, por tanto, arriba, y la de la derecha, donde asoma la cúpula de navegación, debajo. Así. Dije maravillado, vosotros estáis perpendicularmente sobre la superficie que, aquí, en la imagen, es horizontal. Os veo, pues, de lado. En efecto. Me fijé un poco, pensando en la cúpula de navegación y, de repente, comprendí. Ahora lo entiendo. La cúpula de navegación, normalmente está derecha. Eso aclara el hecho de que todos los instrumentos estén en tierra. Las rejas metálicas son como pavimentos, sobre los cuales podéis caminar maniobrando los instrumentos, y la faja del centro es una especie de ascensor, por donde vosotros podéis circular de arriba a abajo. Tienes una buena capacidad de observación. Empiezas a entender, cada vez más. Tan complicado es el manejo de la nave espacial, que es necesario llenar el suelo de tantos instrumentos. El manejo de una nave, en sí, no precisa de tantos instrumentos. La mayor parte de los mismos están destinados a otros fines. Trataremos de darte explicaciones, también, sobre este punto. Esta unidad de aterrizaje forma parte de una gran nave nodriza. Puede separarse de esta, navegar independientemente por el espacio y aterrizar sobre los planetas. Pero, en condiciones normales, como muestra la imagen, estas unidades de aterrizaje constituyen parte esencial de la unidad de apoyo. Imagínate que las ruedas solares de control de la nave nodriza están situadas en una coraza separada y aerodinámica, con otras dos ruedas de control más pequeñas, a la izquierda y a la derecha de las, que funcionan solo cuando la unidad de aterrizaje que opera independientemente. La rueda solar central de una unidad de aterrizaje es así, al mismo tiempo, una de las ruedas de control de la nave nodriza. Te mostraremos una unidad de aterrizaje en acción, y así comprenderás mejor lo que estamos diciendo. La imagen cambió. A mi derecha, estaba suspendido en el vacío, a poca distancia, un disco gigantesco. La imagen había sido tomada, evidentemente, desde la cúpula de navegación de la nave espacial trasera. Pude ver, únicamente, la cobertura superior, de aspecto abollado y con muchas chamuscaduras. Era una imagen que infundía temor a un hombre que estaba empezando a comprender lo inalcanzable de la genialidad técnica que se escondía bajo esta cobertura enorme. De este monstruoso coloso, se elevó lentamente un minúsculo piquete, algo similar a un gran palo, de casi 1,5 metros de diámetro, apareciendo resplandeciente una parte de la cúpula de navegación. Un momento después, desde el centro de la nave espacial, se elevó un pequeño disco, como un proyectil lanzado con fuerza. El objeto aceleró y a una velocidad, siempre creciente, desapareció como un puntito en lo profundo del cielo estrellado. Era un disco asimétrico de dimensiones muy pequeñas, respecto a la nave espacial. La cobertura superior tenía la misma curvatura que la de la nave nodriza, pero la parte inferior era mucho más esférica, con un borde cónico. Además, en la parte inferior, se apreciaba una condensación suplementaria, construida por una cúpula plateada, siempre metálica. En la nave nodriza, había un cable profundo, a través del cual la unidad de aterrizaje se acoplaba perfectamente. Después de todo lo que había visto, pregunté. ¿La cúpula de navegación, es tan grande como esta? Pero, entonces, tal unidad de aterrizaje debe tener un diámetro de 5 o 6 veces mayor. Aproximadamente, de 80 metros. Más o menos. En efecto. El saber cómo, dominio, técnico en que se basan las naves espaciales universales supera cualquier imaginación terrestre. Esta cúpula de navegación es el cerebro de una nave espacial. Piensa, por un momento, en la navegación y en las comunicaciones. Son necesarios instrumentos, máquinas memorizadoras de datos y computadoras, para vosotros, inimaginables. Cada cúpula de navegación puede desarrollar, por turnos, las funciones de control del equipo. Y no solamente contiene los aparatos técnicos, sino que también se ocupa del acondicionamiento, de la producción de alimentos, del programa de relax para la tripulación y del programa de estudios para los jóvenes. Es prácticamente imposible mencionarlo todo, pero te podemos asegurar que los instrumentos que ves, constituyen lo mínimo indispensable. ¿Programa de estudio para los jóvenes? ¿Acaso, tenéis niños a bordo? Sí. Lo nuestro no es una expedición. Nosotros vivimos a bordo con nuestras mujeres y niños, por un periodo de unos 10 años incluso, a veces, más. El espacio es nuestra morada.
Para los hombres que buscan la contemplación y viven experiencias de felicidad más elevadas en el calor íntimo del grupo de la tripulación, un viaje espacial de larga duración constituye una experiencia vital y un enriquecimiento espiritual, donde son felices y no quisieran perdérselo por nada del mundo. Nos puedes comparar a los monjes de la Tierra. Queremos vivir y morir entre las estrellas. Así es. Desde luego, debéis tener algo de monjes, para vivir en estas cajas de acero. No tienes aún idea de las comodidades de nuestras naves espaciales. Pero, no entraremos en detalles. ¿A bordo de esas cajas acorazadas, nacen también los niños? Exactamente. Bien, por lo menos, eso no es triste. Se hizo un breve silencio. Esto sí que es bueno. Un representante de la especie humana que manda a sus hijos, más bien, hacia un futuro sin perspectivas, donde tienen muchas posibilidades de ser quemados vivos en conflicto atómico, se preocupa de nuestros hijos. La probabilidad de que se conviertan en hombres sanos, evolucionados y felices, es 10 veces superior a la de vuestros hijos. Pero, no me diréis que estos viajes espaciales están exentos de riesgos. Si consideramos, solamente, el aspecto que ofrece la seguridad de vuestro tráfico automovilístico, estamos más que convencidos que nuestros hijos corren menos riesgos que los vuestros, que diariamente son rozados por vuestros vehículos. De acuerdo, en vuestras naves no hay coches. ¿Siguen una escuela regular vuestros hijos? Naturalmente. Siguen exactamente las mismas lecciones que los demás niños en nuestro planeta. Cualquier información está almacenada en este sistema nervioso central electrónicamente. Eso explica, también, la disponibilidad de las películas que te hemos enseñado. Eran películas culturales para nuestros hijos, limitándose solo a puntos esenciales. Nos queda, todavía, algo de tiempo. ¿Durante cuánto tiempo podéis accionar la fuerza motriz constante de las ruedas solares? Durante mucho tiempo, varias decenas de años. Después, debemos proveernos de combustible. Entonces, ¿tendréis que volver de nuevo a vuestro planeta? No, porque nuestro combustible es el agua. Necesitamos hidrógeno para generar energía y oxígeno para nosotros mismos, y consideramos que muchos sistemas solares, que son la meta de nuestros viajes, poseen algún planeta que contiene agua. El aprovisionamiento de agua no es un gran problema. Nuestras unidades están completamente equipadas para almacenar y transportar agua. He aquí, por qué pueden permanecer bajo el agua, como vuestros submarinos. Entonces, ¿vosotros hacéis solamente provisión de aire? ¿Y qué coméis durante este tiempo? Este es uno de los problemas fundamentales de la construcción de las naves espaciales universales. Una vez se ha proyectado la gigantesca instalación técnica con los procesos atómicos, extremadamente complicados, de las ruedas solares, de la generación de energía, de las comunicaciones, de la compleja navegación, así y todo, aún se está solamente a mitad de camino. La otra mitad es necesaria para crear a bordo un clima donde se pueda vivir, mediante un proceso de distribución orgánica al 100%. Es extremadamente difícil mantener con vida a seres inteligentes, en las condiciones dictadas por el espacio. No te puedes ni imaginar lo que hay que hacer para construir una nave espacial. Ahora, tengo una ligera idea de la ingeniosidad técnica de vuestra nave espacial. Es algo tan poderoso y complicado, que me pregunto si no son posibles viajes planetarios con aparatos menos complicados. Los viajes interestelares, por lo que sabemos, únicamente son posibles con naves espaciales de este tipo, accionadas por ruedas solares. No creemos que puedan ser posibles con naves espaciales más simples. En cualquier caso, es imposible con los cohetes, los cuales necesitan una cantidad de energía demasiado grande. Vuestra carrera hacia los viajes espaciales creará un cierto tráfico planetario dentro de vuestro sistema solar y, en consecuencia, en planetas muertos. Sería aconsejable que la restricción de las posibilidades prácticas de vuestros viajes espaciales despertase la idea de que tales tentativas, las cuales comportan una disminución de la eficiencia del bienestar, deban considerarse inconcebibles, en un mundo donde los contrastes sociales son tan evidentes como en el vuestro.
Vuestros viajes espaciales constituyen una verdadera y propia discriminación, frente a todos los pobres, los hambrientos y los grupos subdesarrollados de vuestro planeta, que representan un porcentaje elevado, respecto a la total población. Según nuestras normas, constituyen un delito. Afortunadamente está establecido en las leyes naturales que los viajes espaciales, propiamente dichos, sean posibles solo a razas, o humanidades, o civilizaciones inteligentes, con un nivel de desarrollo tecnológico elevadísimo. En todo caso, elevado, para poder considerar eliminadas de su seno todas las discriminaciones. Del espacio, no debéis temer ningún peligro. Únicamente las especies socialmente estables exploran el espacio. Las otras se aniquilan antes de hora, o deambulan sin cesar, de un caos a otro. ¿Cuántas razas o civilizaciones estables hay en vuestra Vía Láctea? Muchas. Pero, a este respecto, no estamos autorizados a darte ninguna información. El tiempo del conocimiento, para vosotros terrestres, todavía no ha llegado. Tan pronto la raza humana se vuelva estable, es decir, cuando su supervivencia sea evidente y la supercivilización alcanzable. Solamente entonces, interrumpiremos vuestro aislamiento y os aceptaremos en nuestro sistema. Entonces se abrirá para vosotros un nuevo mundo maravilloso, con un horizonte ilimitado, pero no antes del momento en que alcancéis la madurez espontáneamente y sin ayuda exterior. ¿Es una promesa de que volveréis? No es solo una promesa, sino una evidente consecuencia. Cuando hayáis puesto en práctica la operación Supervivencia Tierra y cultivado la ética de una civilización elevada, entonces, vuestra independencia y libertad serán inviolables. Seréis adultos, podréis tomar parte en el diálogo entre razas absolutas, como socios independientes y autónomos. Os aceptaremos de todo corazón en nuestro sistema. ¿Por qué no queréis darme ningún consejo? Infravalora siempre la fuerza de la justa causa. Tu relato servirá para elogiar a algunos hombres. Solo aquellos de nivel suficiente, podrán aprovechar esta ocasión. Los demás pasarán cerca sin, tan siquiera, rozarla. La justa causa reúne por ley a las fuerzas de buena voluntad. Solo, cuando en la Tierra haya un nivel suficiente, esta unión será orientada y formará parte de un plan. De aquel nivel, no podemos alterar nada. No podemos hacer otra cosa que dar a los habitantes de la Tierra la posibilidad de juzgar por sí mismos. ¿Cómo podemos saber, ahora, lo que pasará? Lo más lógico, nos parece, y subrayamos nos parece, un diálogo entre religiones e ideologías para dar principio a la formación de normas de civilización que puedan ser aceptadas como base de una nueva estructura comunitaria. Pero, para llegar a este punto, deben tenerse las ideas claras. Por el hecho de que nuestras explicaciones hayan sido hechas con la ayuda de textos bíblicos, no debes pensar que menospreciemos otras ideologías y religiones. Al contrario, si en vez de encontrarnos con un cristiano, nos hubiéramos encontrado con un budista, un comunista o un humanista, hubiéramos dado una explicación desde otros puntos de vista, y probablemente, con menor fatiga. Lo último que te pedimos es que pienses en la arrogancia del cristianismo. Debéis aprender a reconocer en cada hombre pensante, que se trata de la creación más grande, no discriminando nunca entre razas, ideologías, pensamientos políticos y religiosos. Nuestra conversación está llegando a su término. Ya es tarde y debes arribar al puerto, antes de que oscurezca. Nos despediremos, y sabemos que será para siempre. ¿Estás listo para partir? Un sentimiento de profunda desesperación y de conmoción empezó a apoderarse de mí. Se iban. Me dejaban solo. Y aún había tanto que preguntar. ¿Quién me ayudaría cuando se marcharan? Me levanté lentamente y me dirigí hacia la ventana para ver, una vez más, de cerca, a estos 8 astronautas. Es verdad, debemos separarnos. Os echaré en falta enormemente, y todavía queda tanto por preguntar y explicar. Echaré en falta, sobre todo, vuestro afecto hacia nosotros, ese calor altruista que vosotros llamáis desinterés. No podré nunca explicar a nadie las impresiones que he recibido del contacto con vuestro calor espiritual. En breve tiempo habéis hecho de mí otro hombre, con un horizonte más amplio, que siente arder en su corazón un fuego sagrado, que siente haber recibido un encargo que debe ser cumplido. Aceptaré este desafío.
Saludad de mi parte a los habitantes de Yarga y de los otros planetas, y agradecedles el haber contribuido a que vuestro viaje haya sido una realidad. Decidles que este hombre los envidia, por su mundo de perfección maravillosa, donde los seres inteligentes pueden ser verdaderamente felices. Decidles que he comprendido, a pesar de las numerosas preguntas que han quedado sin respuesta. Ahora, solo me resta el difícil deber de agradeceros todo lo que habéis hecho por mí. Basta, Steph. No eres tú quien debes agradecernos. La satisfacción de que tú hayas aceptado el desafío, hace inútil cualquier agradecimiento. Pero, todavía, hay un problema. Estamos muy preocupados por el riesgo que entraña el que tú puedas aportar pruebas. Si así lo hicieses, significaría que hemos ido demasiado lejos y hemos cometido un delito, con relación a la Tierra. Nos quitarás un peso de encima, si nos prometes solemne e incondicionalmente que destruirás la película y te abstendrás de cualquier tentativa de demostración. He entendido y, también, acepto la ética de las relaciones interplanetarias. Estad tranquilos. Os doy mi palabra de honor que destruiré la película y no emprenderé ninguna tentativa de demostración. La forma de comportarse indiferente de los 8, cambió de repente. Se levantaron y se situaron en semicírculo, alrededor de la ventana. Por primera vez, observé una reacción emotiva en sus rostros, normalmente indiferentes. Tú has dicho la palabra liberadora. Por eso, nos das la posibilidad de dejarte marchar tranquilamente con todas las informaciones. Creemos en tu rectitud y, solo ahora, nos sentimos autorizados a dejarte marchar. La operación Integración Cósmica de la Tierra, a la cual se han dedicado años de trabajo preparatorio, ha sido un acierto. Nos sentimos liberados de una grave responsabilidad. De ahora en adelante, estarás presente en muchas razas supercivilizadas, en palabras e imágenes, como hombre de buena voluntad, con un notable nivel estable, y con el nombre de Steph, de la Tierra. Se han tomado muchas imágenes, acerca de tus reacciones sobre diversos argumentos y, por eso, los pensamientos de miles de millones de seres inteligentes estarán cerca de ti, en el cumplimiento de tu difícil deber. En fin, contamos con tu comprensión al pedirte que debes asegurarnos que la película será verdaderamente destruida. Te pedimos, por favor, que lo hagas antes de que subas a bordo, y de la forma más clara posible. Después, dejaremos libre tu embarcación y partiremos. Adiós, Steph. Te deseamos el coraje necesario para tener fe. Que la inspiración de la omnicreatividad pueda acompañar tus pasos. Adiós. Sobre mi cabeza, se abrió la trampilla. Los 8 hicieron una reverencia respetuosa, llevándose una mano a la frente. Contesté al saludo del mismo modo. Adiós. Mil gracias por todo. Un poco más tarde, Miriam y los niños observaban con los ojos bien abiertos la escena de un hombre que, con una mirada ausente, cerca de su embarcación y con los pies en el agua, abría la cámara fotográfica, desenrollaba la película y la tiraba al agua. Envió un último saludo, con el brazo en dirección al palo negro, y subí a bordo de mi embarcación.